En reverencia y sentados como estamos, vamos a entonar el himno número 22. Vamos a arrodillarnos para orar. Amante Padre que moras en los cielos, querido Señor, venimos en esta mañana delante de tu santa presencia para darte las gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu bendición en el transcurso de esta semana pasada y porque hoy nos permites en paz, en total quietud, libertad, llegar hasta tu casa para tener este culto, para abrir tu palabra, para encontrarnos con nuestros hermanos y para unirnos a la Iglesia del cielo, para recibir tus bendiciones y ser llenos de tu Espíritu. Señor, perdona nuestros pecados, bendice a cada familia que estamos representando también, toma nuestras vidas y que podamos salir reconfortados de haber estado delante de tu presencia. Oramos agradecidos por Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, queremos dar una muy cordial bienvenida a todos, que todos podamos sentirnos felices de poder estar aquí en la presencia del Señor para alabarlo, adorarlo, a nuestro Creador y también nuestro Redentor. Que Dios nos bendiga a todos. Queremos dar también una muy cordial bienvenida a las visitas que se encuentran con nosotros, que puedan disfrutar junto con nosotros de este culto de adoración. Agradecemos también al coro universitario que nos visita desde la universidad por estas hermosas melodías, esta reflexión en cantos de alabanza, que podamos, cuando escuchemos las letras, guiados por la música, que llegue a nuestra mente y podamos comprender tal vez un poco mejor el plan de salvación y reflexionar en nuestro buen Dios. Como parte de nuestro culto vamos a tener varias partes.
La principal es la presentación de la palabra, de la predicación. Vamos a ser guiados por nuestro pastor Jorge García, que está con nosotros hoy. Gracias, pastor, por acompañarnos. También vamos a tener una parte muy importante, que es el culto para los niños. La hermana Palmira Cortés va a contar una historia para niños después que el coro nos deleite con 2 melodías. Y ahora tenemos que continuar adorando a Dios con la entrega de nuestros diezmos y ofrendas. Lo van a hacer nuestros hermanos diáconos recogiéndolas. Pido solamente a una persona que preste atención a un anuncio. El hermano Daniel Fisicaro, que es el diácono de aquí de camisa negra que viene, tiene en su bolsillo un par de anteojos que alguien olvidó en el baño. Si alguien los necesita, después puede pedírselos. El hermano Gustavo nos va a guiar en oración y luego vamos a recoger los diezmos y ofrendas mientras cantamos. Oremos. Bondadoso Señor de los cielos, santo es tu nombre. Una vez más te agradecemos por este hermoso sábado. Gracias por traernos a tu casa con ricas bendiciones, Señor Dios. Y en este momento, Padre, queremos devolverte un poquito de todo lo que tú nos das. Que sea usado en tu causa sabiamente y que dirija, Señor Dios, a quienes llegue este dinero también. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedir a continuación a los niños que se adelanten para tener la historia que está destinada para ellos. Muchas gracias, hermana Palmira, por contársela. Gracias. Feliz sábado, bienvenidos. Qué alegría que estén acá. ¿Les gusta escuchar historias? Qué lindas son las historias, ¿no? ¿Saben? A mí también me gustan las historias. Mamá y papá nos cuentan muchas historias, ¿no? ¿Es cierto? ¿O no nos cuentan? Nos cuentan muchas historias. Lo malo que a mí, mi mamá y papá me contaban historias, pero no eran historias bíblicas, que a veces me asustaban, ¿sí? Cuando yo estaba sola y me acordaba de eso. Y ustedes son muy privilegiados de que mamá y papá les cuentan historias bíblicas, ¿sí? Historias que están relacionadas con la vida de Jesús. ¿Saben ustedes que Jesús fue el mejor contador de historias? Él contó muchas historias, ¿saben? Contó historias, parábolas, para poder sacar una enseñanza, ¿no? ¿Ustedes saben lo que es una parábola?
Una parábola es una historia real o imaginaria. Saben, Dios usó ese método para llegar a las personas, porque muchas personas habían sido enseñadas con una enseñanza equivocada de aquella época, ¿sí? Por eso Jesús contó muchas historias, y historias sencillas. Por ejemplo, vamos a recordar algunas historias, ¿sí? ¿A qué historia nos hace acordar? De la moneda perdida. Muy bien, ¿viste? Saben las historias. ¿Y esta? De la oveja perdida. Qué bien. Esta, imaginen que es algo precioso. La perla de gran precio, ¿sí? Es una bolita, pero nosotros hagamos de cuenta que es una perla, ¿sí? También contó la otra historia del buen samaritano, el hijo pródigo y muchas otras más, de las 10 vírgenes y muchas más otras historias, ¿no? Saben, Jesús buscó los métodos sencillos para llegar a las personas. Así que contó esas lindas historias. Hoy también vamos a recordar una historia que Jesús contó, la del sembrador, ¿sí? ¿Saben? Jesús contó la historia del sembrador porque las personas que iban a escuchar a Jesús eran personas que trabajaban en el campo. Ellos cosechaban, plantaban, cosechaban, y Jesús por eso elige contarles una historia de un sembrador, ¿sí? Ellos eran agricultores, trabajaban en el campo, dijimos, ¿no? Bueno, el sembrador salió a sembrar, dice, ¿no? ¿Qué tiene que tener un sembrador para salir a sembrar? Semillas, muy bien, acá tenemos las semillas, así que vamos a elegir una de ellas para sembrar, ¿sí? Y salió el sembrador, ¿sí? Y sembró, dice, mientras caminaba, esparcía las semillas. Saben, antes no había las máquinas que hay hoy. Hoy hay muchas maquinarias para sembrar y la semilla cae directa a la tierra. Antes se revoleaba así, ¿sí? Se esparcía las semillas así. Por eso dice que unas caían, ¿dónde cayeron? En el camino, ¿sí? Cayeron en el camino. ¿Y quiénes vinieron a comérselas las semillas? Las aves vinieron y se las comieron, ¿sí? Y otras semillas, dice que cayeron en medio de las piedras. Muy bien. ¿Qué habrá pasado con esas semillas? Muy bien, comenzaron también ellas a brotar, ¿no? Muy bien, no tenían profundidad de raíz porque estaban las piedras. Y salió un sol fuerte, ¿y qué pasó? Se secó, se quemó todo, ¿no? Qué lástima. Bueno, otras semillas cayeron, ¿en dónde? Entre los espinos, ¿no? Y dice que también comenzaron a brotar. Muy bien, qué bien. Sabe mucho de las plantas, ¿eh? Eso es bueno. Las espinas, las malas hierbas, crecieron más que la semillita que había sembrado, ¿no? Y las ahogaron. Qué lástima. No dio fruto tampoco, ¿sí? Pero otra semilla cayó, ¿en dónde? En tierra fértil, en buena tierra. ¿Qué pasó con esa semilla? Creció, ¿no? Creció, brotó, creció y dice que dio muchos frutos. Pero ahora, ¿ustedes ven que tiene fruto? Lleva un tiempo, ¿sí?
lleva un tiempo para que dé fruto, más o menos 4 meses, ¿sí? Mientras en ese tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, ocuparnos de ella, cuidarla, regarla y tener mucha paciencia, ¿no? Ser perseverantes hasta que empiece a dar fruto. Pronto va a tirar flores, va a empezar a salir los frutos, ¿sí? También ¡qué lindo! ¿Viste? Así es, ¿no? Semillas. Muy bien, así es, ¿no? Qué lindo. Así que vamos a aprender a cultivar. Pero lo importante de esta historia, ¿qué será que Jesús nos quiso enseñar con estas historias? ¿Por qué Jesús contó la historia de un sembrador? ¿Saben por qué? Porque las personas que iban a escuchar a Jesús, ¿qué eran ellos? Eran trabajadores, dice, ¿no? Trabajaban en el campo, eran agricultores que trabajaban. ¿Qué método más sencillo que Jesús eligió para enseñar a las personas, ¿no? ¿Saben quién es el sembrador? Dios. Muy bien, Jesús es el sembrador. ¿Y quién representa la semilla aquí? La semilla, ¿a quién representa? El mensaje de salvación, ¿sí? Y también la tierra donde cayó las semillas, ¿a quién representa? Esa sí representa a nosotros, muy bien, ¿no? Sí. Sí, todos son llamados, ¿saben? Todos somos llamados a la salvación, pero a veces aceptamos el mensaje, pero no lo ponemos en práctica. ¿Qué pasó con esta? ¿Por qué se mantuvo y brotó? Porque estaba en buena tierra, ¿sí? Entonces nosotros también tenemos que dejar que esa semillita que Jesús plantó en nuestro corazón brote, ¿sí? Que dé raíces y brote. También tenemos que esperar en Jesús, ¿no? Saben, esta historia es muy impresionante. A ustedes les gustan las historias, dijimos, ¿no? Ustedes escuchar una historia de la boca de Jesús sería lo más hermoso, ¿no? Cuando estemos allá en el cielo, Jesús nos va a contar muchas historias. Así que tenemos que, para eso, para estar con Él en el cielo, ¿qué tenemos que hacer? Contar a otros también de las buenas nuevas, ¿sí? Del mensaje de salvación. Así que el anhelo de nosotros es que ese día, cuando estemos con Jesús, podamos llevar a muchas personas, ¿no? Que hayamos dado la noticia del mensaje, ¿sí? ¿Qué les pareció la historia? ¿Les gustó? Muy bien. Bueno, vamos a orar, así terminamos, ¿sí? ¿Oramos? Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este hermoso momento que nos diste de poder recordar las historias que tú has contado y que podamos sacar, Señor, enseñanzas para nuestras vidas, Señor. Bendice a los niños, dales sabiduría, que cada día ellos aprendan de ti, porque en esta etapa son donde ellos puedan aprender y guardar muchas cosas en su mente, Señor. Muchas gracias por todo, bendice a las familias también, te lo agradecemos en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, llegó el turno de los grandes ahora, ¿sí? Vamos despacito con papás, cuidado.
Feliz sábado, hermanos. Quería expresar la gratitud, tal vez después se le puede transmitir a los chicos y chicas del coro universitario. Denle muchas gracias. Ellos están en una época del año muy especial, los estudiantes, y pudieron prepararse, invertir su tiempo y con mucho cariño venir y acompañarnos en este momento de la adoración y la alabanza, ¿no? Así que creo que nos ha hecho bien con esas voces tan lindas, tan suaves. Y lo de los niños también acá fue un espectáculo, ¿eh? Los chicos con la parábola, gracias. Y, estos niños que tenemos, que son nuestros, nuestra familia, son los que van a estar dirigiendo la iglesia dentro de no mucho tiempo y los que van a estar levantando en alto la bandera cuando se acerquen los tiempos finales. ¿Creen ustedes, hermanos, eso? Y estos chicos del coro también, ¿no? Tenemos que orar mucho por ellos y acompañarlos en su crecimiento, en su desarrollo, cuidarlos, porque allí tenemos nosotros la riqueza de la iglesia, ¿no? Los niños. La riqueza es Cristo, pero digo humanamente, qué lindo. Jesús dijo que tenemos que volvernos como niños, ¿no? Y bueno, aquí estamos. La jornada es calurosa, pero estamos contentos de tener el equipo de aire que funciona bien y agradecemos porque está bueno el ambiente. Hoy tenemos un programa especial por la tarde. Ayer ya empezó, como fue anunciado, el pastor Robert Costa. Estuvo en Rosario, en Córdoba, en Santa Fe, Paraná, viene haciendo una especie de recorrida de caravana. El pastor Robert Costa es secretario asociado de evangelismo en la Asociación General, uruguayo de origen. Y está con nosotros desde anoche en el Templo de la UAP. Vi que algunos de ustedes estuvieron también. Estuvo muy hermosa esa predicación. Había hermanos de Rosario del Tala, de Galarza, Diamante, las zonas de influencia, ¿no? Además de Libertador San Martín. Y hoy cierra, estuvo a la mañana, primer turno en el parque, ahora estará predicando en este momento en Libertador Norte, y a la tarde a las 5 estará en la iglesia central con una predicación, y con el Cuarteto Paz, que también tendrá momentos de alabanza, ¿no? Así que tenemos un lindo programa también para esta tarde, al cual estamos invitados, ¿no es cierto? Muy bien, los invito a que abramos la Biblia para empezar con nuestro sermón en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 23. Joel, después de Oseas, ¿no? Daniel, Oseas y Joel, ahí viene. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio, bajo la figura de las lluvias que caían allí en Palestina siguiendo el calendario agrícola, ¿no? El Señor está hablando en forma profética de cómo las lluvias de bendición del Espíritu Santo iban a volver a caer sobre su pueblo. Así como cayeron al principio de la historia de la Iglesia, volverá a caer la lluvia tardía de manera más copiosa e incluso más abundante. Allí en Palestina, recordamos, en septiembre, octubre caía la lluvia temprana para iniciar el proceso de siembra, la semilla que germinaba, y entonces en marzo, abril la lluvia tardía para
favorecer ya la maduración del grano y la cosecha, ¿no? Así que con esa imagen, la palabra de Dios nos hace referencia a cómo el Espíritu Santo trabaja en la vida de su iglesia, en la vida de cada uno de nosotros. En un primer tiempo, históricamente, en época de los apóstoles, Hechos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y ahí, ¿no? Los que siguen también. Cómo esos primeros cristianos recibieron la lluvia abundante del Espíritu Santo, pudieron en diferentes idiomas predicar el mensaje a todas las naciones que estaban allí representando los distintos grupos étnicos y diferentes rincones del mundo allí. Hubo milagros, ¿se acuerdan? 3.000, 5.000 personas en un solo día pudieron entregar sus vidas a Jesús, se bautizaban. La mayoría de ellas habiendo ya escuchado el mensaje, la predicación en tiempos de Jesús, ¿no? Y entonces ahora, después que el tiempo avanza, no solo para empezar, sino ahora para terminar la obra de la Iglesia, necesitamos el Espíritu Santo también. Cuando Jesús estuvo apareciéndose después de su resurrección, durante 40 días a diferentes personas en diferentes lugares, circunstancias, los discípulos estuvieron reunidos 10 días seguidos para poner a un lado toda diferencia de opinión, celo, envidia, rivalidad, peleas, enojos que pudiesen tener entre ellos. Y entonces esos 40 días más los 10 que estuvieron juntos hacen los 50 días, ¿no? El Pentecostés, 50, y ahí estuvieron recibiendo en el aposento alto la bendición del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ese grupo de creyentes, esa fue la señal del cielo, de que Dios en su trono aprobaba el sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario. Como señal de aprobación fue entregado el don, el regalo del Espíritu Santo. Y a partir de allí entonces se pudo iniciar esa maravillosa obra de la evangelización. Muchos, miles y cientos de miles de personas conocieron a Cristo, de tal manera que los registros dicen que el mundo conocido había sido evangelizado ya para fines del primer siglo de la era cristiana, ¿no? Siempre que hubo reavivamientos, la base fue la oración y el estudio de la palabra. La Biblia y la oración y la Biblia. Históricamente, ¿se acuerdan cuando se encontró el libro de la ley mientras reparaban y refaccionaban el templo en la época del rey Josías? Hemos hallado el libro, ¿no? El hallazgo del libro de la ley. Y ahí rapidito fueron y contaron y empezaron a leer, se agarraban la cabeza, qué mal que estamos, cuántas expectativas que Dios tiene de nosotros, tenemos que hacer una obra de reavivamiento y de reforma. Y empezaron a cambiar y a implementar algunos cambios en el estilo de vida, en el culto religioso, dejaron de lado la idolatría, ¿no? Claro que sí. Esdras y Nehemías, otro tiempo clave en la historia, en el calendario del desarrollo del pueblo de Dios sobre esta tierra. Esdras y Nehemías, ¿se acuerdan? También tenían que hacer una obra de reconstrucción, no solo edilicia, sino también moral y espiritual de esa nación que había caído en la apostasía. Por algo se habían ido al exilio, ¿no? Y entonces ahí empezaron a orar, a estudiar la Biblia, a leer, ¿no? A consagrarse al Señor. Y en la época entonces, como dijimos también, de los apóstoles. Hay ejemplos de la historia secular también
que nos hacen pensar en cómo Dios es tan grande para hacer cosas milagrosas en poco tiempo y que exceden a veces a nuestra capacidad o a nuestra imaginación, ¿no? Nosotros hemos leído alguna vez del gran reavivamiento en el pequeño país de Gales. Es un punto muy interesante y conocido de la historia del cristianismo a principios del siglo XX, año 1904. ¿Y saben quién inició esa movida de reavivamiento y de oración y de reforma? Un joven. Como casi en todas las situaciones de reavivamiento y de oración que fueron encabezadas por jóvenes, ¿no? Robert Evans tenía 26 años y sintió la inquietud y la experiencia especial de querer estar a cuentas con Dios, arreglar su vida y ayudar a otros a que se pudiesen poner las pilas. Y bueno, no sé si había pilas en esa época, pero es una expresión, ¿no? Y entonces empezó con 6, después con 16 amigos y empezaron a reunirse en grupos de oración, a transmitir esa experiencia a otros también, allí en Gales. En 9 meses consiguieron más de 100.000 personas que se involucraron en una movida de reavivamiento y oración, ¿no? Las tabernas y los bares, registra la historia, empezaron a tener problemas de finanzas, no les cerraba el negocio. Algunas cantinas se convirtieron en iglesias, pues ya no iba nadie. Y había tanto interés y fervor religioso que había ya algunos comerciantes que definitivamente decidieron cambiar de rubro, ¿no? Un sábado a la noche, los anales de los registros, las crónicas de la época, dice que en una taberna solo se alcanzó a vender 0,95 centavos de dólar, ¿no? Entonces no daba el negocio y tuvo también que cerrar. La venta de licor, de alcohol y todas esas cosas que vienen allí por añadidura. Y hubo un gran despertar y movimiento religioso en el pequeño país de Gales, ¿no? Pero siempre comienzan con oración y con el estudio de la palabra de Dios. Por eso, ahí me estuvo gustando en estos días una palabra que surge como resultado de 2 palabras, la palabra oración y la palabra acción. La comprimimos a las 2 palabras y aparece la palabra oración, ¿no? Oración, con doble C. Así que, hermanos, ¿por qué no tener en nuestra querida iglesia de Puigari una nueva experiencia y una nueva etapa de oración, ¿no? ¿Les gusta esa palabra? No está en el diccionario, en la Real Academia. Por ahí podemos hablar si la quieren aceptar y nos hacen una excepción, ¿no? ¿No nos gustaría tener una experiencia nueva con el Señor, de reavivamiento, de oración, donde podamos hacer del estudio de la Biblia lo central, el foco principal en nuestra vida, pero que no solamente quede en una teoría, sino que también se pueda trasladar en una experiencia práctica? Así que, hermanos, la idea es iniciar una etapa de oración. Está la propuesta. ¿Hay apoyo? Hay apoyo. ¿Hay alguna observación? Todos los que estén a favor pueden levantar la mano. Contrarios, está votadísimo, hermanos. Miren si fueran tan fáciles, doctor, por voto, ¿no? Por voto. Pero necesitamos entonces convertir la oración en acción. Las acciones sin oraciones nos llevan a las frustraciones. Porque podés envolverte en una serie de actividades que sin la bendición de Dios te llevan a frustrarte al no obtener los resultados queridos. ¿O por qué creen ustedes que los discípulos aguardaron en Jerusalén antes de arrancar su testificación y predicar la resurrección de Jesús? Porque todavía no tenían el tanque
lleno, ¿no? No hablemos de tanque lleno ahora, ¿no? Qué difícil, hermanos. Pero el Espíritu Santo todavía no había descendido. Entonces, si ellos hubiesen empezado a recorrer los barrios, las casas, a tocar los timbres, a predicar que Jesús resucitó, no hubiesen tenido éxito. Pero esperaron y vino el Espíritu Santo y entonces arrancaron, ¿no? Las acciones sin oración nos pueden llevar a la frustración, pero las oraciones sin acciones nos pueden llevar a las ilusiones, a una fantasía o a una experiencia de arrobamiento o de misticismo, quedándonos allí, ¿no es cierto?, en la estratosfera de la oración, pero que no te lleva a la acción, ¿no? Entonces, quizás necesitamos replantearnos un poquito cada uno estas cosas. La mensajera del Señor tiene algunas citas y una de ellas está en El Camino a Cristo, que es un libro de tan pocas páginas, chiquitito, y que es poderosísimo y que ninguno de nosotros puede darse el lujo de no leerlo, ¿no? Tenemos que subrayar y leer ese librito, El Camino a Cristo. La cita dice así: ¿qué pueden los ángeles del cielo pensar de unos seres humanos pobres y sin fuerza, sujetos a la tentación y que sin embargo oran tan poco y tienen tan poca fe, cuando el gran Dios, lleno de infinito amor, se compadece de ellos y está pronto para darles más de lo que puedan pedir o pensar? ¿Qué pueden pensar, dice, los ángeles? Ellos ven a los seres humanos tan limitados, dice, que oran tan poco y que tienen tan poca fe, pero que por otro lado, mientras tanto, está Dios con su gran amor y misericordia, dispuesto a dar sus bendiciones, pero dice, mucho más allá de lo que ellos puedan pedir o pensar. Es como que los ángeles, hermanos, según esta cita, no están terminando de poder entender cómo es esto de que nosotros estamos tan necesitados de Dios y sin embargo no lo buscamos y no nos entregamos y no le pedimos la lluvia tardía para que pueda terminarse la obra, ¿no? Bueno, yo no me quiero meter en la cabeza de los ángeles, apenas puedo con la mía y no es la intención descubrir o imaginar o inventar, pero si tuviéramos que intentar alguna razón o explicación, yo puse 3 cosas. ¿Por qué podría ser entonces que no hagamos lo que a los ángeles no les cierra? Yo puse en primer lugar, es una posible explicación, porque estamos dormidos. Y cuando uno está dormido, ¿qué pasa? No tiene noción, conciencia, no se da cuenta, ¿no? ¿Tiene base bíblica esto de la primera respuesta u opción? De paso, antes de empezar a predicar ya había alguno que estaba cabeceando, así que, hermanos, eso no es que viene por la predicación, no. El tiempo no está tan favorable, ¿no? Yo sé que a veces aflojamos y en una iglesia tenía uno que siempre estaba con anteojos negros oscuros cuando venía a la iglesia. Y claro, después cuando descubrí, lo conocí mejor y charlamos, él se venía con los anteojos oscuros porque
Dice, pastor, yo no puedo, no es que disculpe, no es falta de respeto, no lo tome personal, pero no puedo, me quedo. Y entonces se ponía los anteojos negros para que no lo vieran que estaba haciéndose una siestita, ¿no? Pero preferible que uno esté medio dormido en la iglesia que esté afuera, ¿no? Por lo menos que esté adentro. Algo por ahí va a escuchar. ¿Dice algo la Biblia de este tema de los dormidos y no dormidos o no? Hay una parábola, ¿no?, que habla de algunas chicas que se quedaron dormidas, las 10 vírgenes. Pero fíjense ustedes en Romanos, en el capítulo 13 y el versículo 11. 13, 11 de Romanos. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Así que te está hablando del sueño, ¿viste? No era que se me ocurrió. Bueno, segunda posible razón o explicación. No estamos priorizando o interesándonos en las cosas de Dios. O sea, ¿por qué los ángeles piensan, no, y no entienden? ¿Por qué esta gente no se acerca más a Dios y Él está tan dispuesto? ¿Por qué no pide si tienen tan poca fe y no oran? ¿Por qué? Bueno, digo, en primer lugar puede ser porque estemos durmiendo. Segundo, porque no es nuestra prioridad. O sea, intentando encontrar explicaciones. Capaz que no es de nuestro mayor interés. Y Jesús habló de las prioridades también. Y dónde tenemos que poner nuestra mirada, ¿no? Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la... ¿Se acuerdan? Poner el reino de Dios y su justicia en primer lugar y todo lo demás vendrá. Si hay base bíblica para esa segunda posible explicación. Y la tercera posible razón o explicación es que esta gente está muy subida al caballo y agrandada y con orgullo y soberbia y cree que no necesita nada. Pastor, ¿y la base bíblica para eso? Pero si ustedes lo saben. Apocalipsis capítulo 3, sin ir más lejos. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y que de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no sabes que tú eres un... Ahí está. Entonces ahí está el tema de la autosuficiencia, ¿no? Necesitamos replantearnos algunas cosas para que podamos cambiar nuestra situación delante del Señor y poder involucrarnos y empaparnos de esa experiencia de la lluvia tardía. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento, dice el Espíritu de Profecía. O sea que no es alguna idea de algún trasnochado o iluminado por allí que intenta con alguna situación nueva o alguna propuesta. No pasa por allí. Es en respuesta a la oración que vienen los cambios a partir del reavivamiento. Nuestro mayor peligro es quedar atrapados en una telaraña de rutinas y formalismos, establecidos y aceptados casi inconscientemente. Nuestro mayor peligro, o uno de los mayores peligros. El automatismo religioso no es más que la cara visible de una vida de tibieza y conformismo espiritual al que nos hemos adaptado. Para salir del letargo necesitamos que la dinamita del Evangelio haga pedazos la dura coraza de excusas y justificaciones que hemos aprendido a recitar. El cambio es posible,
No está más lejos que la distancia hasta una decisión. Aunque el tiempo se va acabando, todavía podemos elegir el oro refinado en fuego, las vestiduras blancas y el colirio celestial, para evitar el rechazo del testigo fiel y verdadero. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Esta no es una cita, pero la leí para no olvidarme de nada de lo que escribí en estos días, de cómo podemos llegar a, quizás sin darnos cuenta, caer en la trampa de entrar en una experiencia mecanizada o automatizada en la cual simplemente nos hemos adaptado o acostumbrado y hacemos las cosas simplemente por rutina, ¿no? ¿Se acuerdan de aquella ilustración de los exploradores y científicos franceses que fueron al Congo, en la selva, allí en el África, a hacer algunos experimentos y estudios en la naturaleza y en la fauna, allí en la selva? Ponían su carpita, tenían su fuego para hacer su comida, se iban durante casi todo el día, sacaban las fotos y tomaban algunas muestras y luego entonces volvían otra vez a su campamento donde estaban parando y para su sorpresa y también para su incógnita, veían que había una pila, ¿no es cierto?, de ramitas y de palitos tan bien acomodadas y dispuestas como para iniciar una fogata. Pero ellos decían, nosotros no hicimos esto, ya habíamos hecho el fuego. Y entonces el guía, el local allí que los estaba ayudando y acompañando, les dijo, no, miren, no se asusten, tranquilo, estos son los monos. ¿Cómo los monos? Claro, los monos los observan a ustedes preparar el fueguito con las ramitas y los palitos, ¿no?, los tronquitos, y entonces cuando ustedes se van, ellos bajan de los árboles y entonces reproducen e imitan y producen también la pila allí ¿no?, para la fogata. Pero dice, no se haga ningún problema, ellos no tienen fuego. Wow. ¿Podemos ser que estemos tan prolijos armando un montón de cosas y que nos queda casi perfecto, ¿no?, toda la forma, pero nos falta, ¿qué cosa? El fuego del Espíritu Santo. Por eso digo, tengamos en cuenta todas estas cosas para pensar en nuestro corazón, no en el de nadie más, sino en cada uno de nosotros, ¿no? Nicodemo llegó a Jesús una noche y le daba un poco de vergüenza llegar de día, parece. La presión social era muy fuerte y él no quiso que lo vieran con Jesús. Pero llegó y le hizo una pregunta que está en San Juan capítulo 3. Nicodemo tenía tantas dudas, tenía una estantería teológica muy bien organizada, ¿no? Tenía todas las ramitas puestas muy prolijas, pero había algo que no le cerraba o que le faltaba. Y entonces en el capítulo 3 de Juan dice que se animó y le preguntó a Jesús en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué pregunta? ¿Cómo puede
nacer de nuevo? Y Jesús le contestó, con el viento. El viento sopla, versículo 8, de donde quiere, oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le está explicando cómo es el fenómeno y el milagro de la conversión. Es a través de la obra del Espíritu, dice. Había una película de la década del 40, el título es un título muy conocido que lo conoce creo que todo o casi todo el mundo, ¿no? Lo que el viento se llevó. Pasaron más de 80 años, y sigue esa película, parece siendo considerada una de las más importantes y famosas de todos los tiempos. Hermanos, el viento se tiene que llevar cosas. ¿Qué cosas todavía el viento no se llevó de tu vida y de la mía? El viento del Espíritu Santo tiene que soplar para que las cosas que no son necesarias que sigan existiendo en nuestra familia, en nuestra vida personal, en la iglesia, en el pueblo de Dios, lo que el viento se llevó, que se lo lleve. Pero capaz que en algún que otro caso podríamos pensar más bien en lo que el viento no se llevó, ¿no? ¿Y por qué es que no se lo llevó? Porque nosotros no se lo estamos permitiendo. De ahí que necesitamos abrir las ventanas para que entre el viento. ¿Quién abría las ventanas? En dirección a Jerusalén. Y cuando Daniel abría las ventanas en dirección a Jerusalén, ingresaba la presencia de Dios. Él oraba. Salían las oraciones y entraba la bendición de Dios. Tenemos que abrir las ventanas para que se ventile casa, ¿no? La casa, para que entre aire, la luz del sol, y entonces se puedan eliminar los gérmenes, los microbios, todo. Una de las sencillas y simples leyes de la higiene, ¿no? Pero hay una ventana que tiene que ver con la higiene no ambiental, sino de la espiritual. Abramos las ventanas en dirección a Jerusalén celestial, para que entonces puedan salir nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestras súplicas, nuestras confesiones, y que pueda entrar el sol de justicia. No necesita, así también como la pieza o como la sala, no necesita también nuestro corazón ser beneficiado con el viento, con el sol del Señor, para que pueda eliminar todas aquellas cosas que tenemos que desterrar de nuestra vida. Finalmente, en el Evangelio de San Juan, dice el capítulo 16, Jesús, a punto de retirarse de la órbita de sus discípulos y de ir hacia la cruz, les dice en San Juan 16, 7 y 8, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, ¿qué dice? Os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que, en primer lugar, Jesús está diciendo, ustedes salen ganando si yo me voy, les conviene, ¿no? El cambio les es favorable, les conviene. Y en segundo lugar dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de
de pecado. ¿Y ustedes qué piensan, hermano? ¿El mundo está convencido de pecado o no? En lugar de estar convencido del pecado, el mundo festeja el pecado, ¿o no? No lo disimula. En Isaías 3 dice que el pueblo de Judá, allí en la época del profeta Isaías, siglo 7 a.C., no disimulaba el pecado, sino que lejos de eso lo publicaba. Fíjense el juicio de Dios sobre su pueblo. Y esa palabra publicar nos remite a la idea de medios de comunicación. Y tenemos allí hoy en día las redes. En ese tiempo no había Facebook, no había Instagram, no había Twitter, no había radio, televisión, ¿no? Pero igual publicaban. Hoy vivimos en una sociedad que no solamente se conforma con instalar al pecado como parte del estilo de vida, sino que también quiere ir por más y entonces lo publica. ¿Eso qué es lo que significa, pastor? Y que hacen obra misionera para conseguir más pecadores. Hasta algunos incluso marchan y tienen días donde cuidado con quien se ponga en contra de esas marchas y sienten orgullo por un montón de cosas. ¿Qué es lo que como iglesia tenemos que saber en relación al pecado? Lo que tenemos que saber es que el pecado es quien causó la muerte del Hijo de Dios y que Él murió por nuestros pecados y que por lo tanto nosotros no deberíamos tener absolutamente nada que ver con Él, con el pecado. No necesitamos querer tener nada que ver con el pecado que se está, repito, instalando ya como un modo de vida dentro de nuestra sociedad, aceptado como normal. ¿No lo dice Isaías 5:20, que llegará el tiempo que a lo malo dirán bueno y a lo bueno dirán malo? Estamos hablando de lo que dice la Biblia. Lo que quiero decir es que debemos estar atentos para evitar que ese movimiento ingrese a la iglesia. De eso estamos hablando, ¿no? Algunos maquillan el pecado, lo disimulan, lo excusan, lo justifican, lo minimizan, lo relativizan, lo niegan, ¿no? Necesitamos estar atentos para darle al pecado el nombre que le corresponda, porque la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, sino que le puedan dar al pecado el nombre que le corresponde y que se mantengan tan leales al deber como la brújula. ¿Se acuerdan de esa cita, no? Al polo. Hermano, estamos viviendo en una época donde si no reaccionamos a tiempo, la marea de la sociedad nos va a llevar puesto. Y en cualquier momento vamos a estar en una situación donde vamos a pensar, ¿y cómo yo llegué hasta aquí? Nada es de un día para otro, todo es progresivo. Y el diablo te va esperando, te va estudiando y te va llevando hasta que perdés la capacidad de reacción y de sorpresa ante el pecado. Y terminás por asimilarlo, aceptarlo y hasta decir, ¿y qué tiene de malo finalmente? Esto por Juan 16, 7 y 8, ¿no? Convencerá al mundo de pecado. Dios nos bendiga para que podamos ser parte del movimiento de oración. ¿Cuántos queremos ser parte del movimiento de oración, hermano? ¿Sí? Y si les parece, podemos tener distintos momentos, nos queda poquito en el año, pero tenemos también el próximo año, donde podamos desafiarnos a tener espacios
de encuentro, para orar, para estudiar algún tema de la Biblia, para dialogar y conversar sobre nuestras cosas, nuestras necesidades. Nos cobran lo mismo por estar un día abierto o todos los días, ¿no? Aprovechar las oportunidades de espacio, de tiempo, de libertad, para que podamos también nosotros tener esa experiencia de reavivamiento, de lluvia tardía en nuestras vidas. Pero pastor, usted dijo que van a ser los niños, entonces si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Saben ustedes que alguna vez el diablo tuvo un encuentro con sus más cercanos seguidores para establecer un plan de destrucción y de perdición para los hijos de Dios? Y entonces uno de los expositores dijo: mi idea es llenarles la cabeza a esta gente de que no existe un Dios. Entonces, en esta historia ficticia, por favor, ficticia, el enemigo de Dios dice: estás equivocado, eso no va a tener éxito. Son muy pocos los que pudiesen alcanzar la idea de que, abrazar la idea de que no hay un Dios, que no existe Dios. Es tan evidente, hay tantas evidencias y muestras, pruebas de la existencia de Dios. Tienes que pensar en otra cosa. Otro expositor dice: ya sé, voy a hacerles creer que no hay una verdad, no existe la verdad. Entonces el diablo dice: bueno, puede ser que algunos convenzas, pero la gente se da cuenta que sin ir más lejos hay una verdad científica, también debe haber una verdad moral o espiritual. No, hay que pensar en otra cosa. Entonces uno saltó de atrás, levantó la mano y dijo: ya tengo la solución. ¿Y cuál sería esa solución para hacer que la mayor cantidad de gente se pierda? Les voy a decir que tienen tiempo. ¿Se interesó el diablo? Y a ver, ¿cómo es eso? Claro, que tienen todo el tiempo del mundo por delante. Que no hay apuro, Tranquilo, ya llegará el momento en que las cosas se van a poder acomodar y que arreglan sus vidas con el Señor y tomar su decisión. Tienen tiempo. Sal con esa consigna, le dijo el enemigo. Hazle creer a los cristianos que tienen todo el tiempo del mundo para arreglar sus cosas con Dios. Me gustó, dice. Hermanos queridos, el día de salvación es hoy, si oyereis hoy su voz. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, dice San Pablo. Diles que tienen todo el tiempo. No tienen todo el tiempo. Nadie es dueño de el día de mañana, ni siquiera dentro de un rato. Quisiéramos entonces animarnos a arrancar con una nueva experiencia de oración, ¿sí? Está filmado, está grabado, Y vamos a tratar entonces, hermanos queridos, de que los ángeles que no terminan de entender algunas cosas puedan decir: bueno, pero en Puigari ya me empezó a quedar más claro, ¿no? En Puigari ya me empezó a quedar más claro. ¿Qué les parece si oramos para que esta sea una realidad? Así como estamos, si les parece. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias porque en lo pasado has actuado de manera tan maravillosa y tan evidente en la vida de tu iglesia. Gracias por aquellos jóvenes
que se han puesto en tus manos amorosas para iniciar un camino de reavivamiento a través de la oración y del estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar despiertos, a ponerlo como desafío prioritario en nuestras vidas, y ayúdanos también a evitar el orgullo y caer en la soberbia, a ser humildes delante de ti, para adquirir esos remedios celestiales que tú nos ofreces, para abrir la puerta y dejarte entrar. Señor, que el viento sople fuerte, que se pueda llevar todas aquellas cosas que no te agradan, aquellos gustos carnales que todavía quizás tenemos, todo lo que es la ira, el enojo, la envidia, los celos, las contiendas, que se pueda llevar lejos, que podamos tener un corazón enfocado en el cielo y las ventanas abiertas hacia la Jerusalén celestial. Ayúdanos a perseverar y a ponernos debajo de los chaparrones de la lluvia tardía, para que seamos parte del movimiento de reavivamiento y reforma en esta hora, aquí en este lugar. Quédate con tus hijos, con cada una de las familias que aquí estamos. Bendice a todos aquellos que nos están viendo también o nos verán más tarde, a cada uno de los niños de esta iglesia, de los jóvenes. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. A los pies de Jesucristo es el último himno que vamos a entonar, bajo el número 377. Los invitamos a ponerse de pie. Feliz, precioso, cada día.
Padre Santo, muchas gracias por el mensaje de tu palabra. Ayúdanos a no acostumbrarnos al pecado. Ayúdanos a acostumbrarnos a hacer el bien, a seguir tu palabra, a seguir las pisadas de Jesús. Que de tal manera cuando nos venga a buscar podamos reencontrarnos con Él cara a cara. En el nombre de Jesús. Amén.